Si usted estuvo aquí esta mañana, dije que eso lo ubico entre el tiempo del rapto y el comienzo de la gran tribulación. La gran tribulación no comienza al día siguiente del rapto. Alguien preguntó acerca de eso y dije que puede transcurrir 1 año, o 2, o 3, o 5, o 10 años después del rapto hasta que comienza la gran tribulación. Ese periodo de paz y seguridad es ese que transcurre en el tiempo después del rapto y hasta que comienza la gran tribulación. Ahí es donde caes. Buenas tardes. Mi pregunta es, estamos en tiempo de gracia y nos salvamos por gracia de Dios. Ese tiempo de gracia, ¿cuándo termina? ¿Cuando están en la gran tribulación va a haber tiempo de gracia y se van a salvar en esa misma forma o es otra forma de salvación? Agradezco su pregunta, hermana, porque eso me da la oportunidad para aclarar algo que los maestros, incluso algunos de mis maestros, no han aclarado a lo largo de los años. Hemos hecho una dicotomía. Ley por allá, gracia por acá. Eso no es correcto. Si no es por la gracia de Dios, nadie jamás hubiese sido salvo. De manera que en la época de la ley hubo mucha gracia. Es más, dice allí en Génesis 6 que Noé halló gracia delante de Dios. Y ahora que estamos en eso que llamamos la dispensación o la era de la gracia, que nadie diga que no hay ley. Hay ley, solo que no se castiga como se castigaba en aquellos tiempos. La ley tiene que ver con mandamientos, ¿es así o no? Sí. ¿No dice Cristo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros? Cristo nos manda a amarnos. Pablo dice, no os engañéis unos a otros. No os defraudéis unos a otros. No, lo que quiero decir para contestar su pregunta, que es importante, que en tiempos de la ley hubo mucha gracia y ahora en tiempos de la gracia también hay ley. Y en el futuro, cuando la iglesia no esté aquí, en la gran tribulación, continuará habiendo gracia. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. La pregunta mía es de enseñanza de la mañana. Usted dijo que el anticristo iba a ser un romano, basándose en Daniel 9:26, ¿verdad? Donde dice que después de las 62 semanas le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. La pregunta mía es, usted también dijo que todos los acontecimientos que iban a venir van a ser sobrenaturales. Entonces la pregunta mía, si ese pueblo, que es el pueblo romano, y el príncipe se llamaba Tito, que era hijo de Vespasiano, que era el emperador romano, entonces yo le pregunto a usted si ese hombre viene revivido, porque hace casi 2000 años, ¿verdad? Entonces va a ser sobrenatural. También en Apocalipsis 17:8 dice, la bestia que vistes era y no es, y está para subir del abismo, ir a perdición.
y los moradores de la tierra, aquellos que no están escritos desde antes de la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Entonces, yo lo que pienso es que cuando vino Cristo estaba el Imperio Romano, era. No es porque el Señor lo encarceló, ¿verdad? Y es porque vuelve de nuevo, porque dice está para subir del abismo, ir a perdición. Y hay bastante que hablar, pero la pregunta mía es, ese hombre que sale del hoyo del abismo, viene revivido, porque hace cerca de 2000 años que supuestamente está sepultado. Entonces la pregunta mía es que si ese hombre se va a meter en el cuerno pequeño de un hombre común y corriente como el que está aquí, porque tenemos la experiencia también cuando el Señor Jesucristo estaba con los apóstoles en la cena, dijo el Señor Jesucristo, uno de ustedes me va a entregar. Entonces todos los apóstoles se pusieron en tribulación. Entonces dijo, uno le preguntó que quién de todos sería el que le iba a entregar. Entonces dijo el Señor Jesucristo, el que moje en mi plato, ese es el que me va a entregar. Entonces dice la palabra que cuando Judas tomó el bocado, entonces Satanás entró en él. Amén. Esa es la pregunta. Sí. Bueno, su pregunta ha sido bastante larga y agradezco que lo haya aclarado algunas cosas. Creo que lo que la palabra de Dios nos está diciendo ahí sobre el Imperio Romano, entre paréntesis, hubo una creencia en los primeros siglos, siglo II y III y IV, de que Nerón era el anticristo. Y esa teoría de el Nerón revividus, que iba a volver otra vez, pero luego esa teoría desapareció, ya no se habló más de eso, Lo que sí la Iglesia ha interpretado y los teólogos han interpretado, que el Imperio Romano, que como imperio dejó de ser en el año 476, lo que hizo fue desmembrarse. No que desaparece, sino que los países que lo componen se separan, hay un desmembrarse del imperio. Y lo que la Biblia enseña es que en los postreros días, Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7, esos países que en un tiempo formaron el Imperio Romano van a volver a reunificarse. Un poquito redundante, pero disculpadme. Esos países van a reunificarse. Es posible e incluso probable que esa reunificación, por lo menos en su forma embriónica, es lo que estamos viendo hoy en la Unión Europea, la unión de los países que en un tiempo formaron el antiguo Imperio Romano: Portugal, España, Francia, Alemania, Italia, Grecia y hasta el norte, Alemania, etcétera. Si uno se recuerda un poquito de la historia, el Imperio Romano estaba formado por los países que estaban al oeste del Rin y al sur del Danubio. Y eso es lo que parece que está fraguándose en Europa ahora mismo. Lo que sucede es que ahora mismo hay 27 países y la Biblia solo habla de una confederación de 10 reyes. Como la palabra de Dios siempre se cumple, incluso cuando uno cree que no se va a cumplir, es muy posible que en un futuro no muy lejano
algunos de esos países se separen de esta Unión Europea y a la postre solo queden 10, o que se forme un grupo de 10 dentro de ese conglomerado de 27 países. Y es de ahí de donde me parece a mí que ha de surgir el anticristo. Puede surgir de Italia, puede surgir de Grecia, puede surgir de España, de Portugal, de Francia, de uno de esos países que formaron en aquellos tiempos el Imperio Romano. Y en el capítulo 17 del Apocalipsis, cuando habla de Era y Noé, si uno se fija, allí está hablando de ese personaje que muere y resucita. Cuando muere es el número 7 en ese orden de imperios, y el número 8, que lo dice ahí la Escritura, es la forma final. Ese será el cuerno pequeño que ha de aparecer en los postreros tiempos. Un poquito complicado, lo comprendo, pero si a alguien le resulta complicado, yo le aconsejo que le pida a alguien, si no lo tiene, un comentario que escribí sobre el Apocalipsis, donde explico eso, cuando trato el capítulo 17 del Apocalipsis. Doctor. Sí. Algo similar sobre lo de la mañana. Lapsus en el capítulo 1, versículo 4. Usted dijo 3 espíritus, y por lo menos en mi Biblia dice 7. Sí, 7 bueno, espíritus. Bueno, ok, pero entonces va la pregunta. ¿Me puede ratificar o explicar sobre los 24 ancianos, por favor? Bueno, la mayoría de los expositores que he leído creen que los 24 ancianos son seres humanos glorificados. 12 representan a Israel y 12 representan a la iglesia. Yo no sostengo esa postura. Con todo el respeto, incluso algunos de mis queridos profesores que me han enseñado eso. Yo creo que esos 24 ancianos son seres angelicales, no seres humanos glorificados. Mi razón por creer eso es que está el trono, donde está Dios. Hay un primer círculo concéntrico, 4 seres vivientes, uno por delante, uno por detrás, uno a la derecha, otro a la izquierda. Todo el mundo cree que esos 4 seres vivientes son seres angelicales de altísimo rango. Luego hay un tercer círculo concéntrico, que lo leímos, que está formado por miríadas y miríadas de ángeles. En el medio de esos 2 círculos concéntricos, el segundo círculo es el de los 24 ancianos. Entonces, a mí no me parece muy lógico ni muy exegético pensar que en medio de esos 2 grupos que todo el mundo dice, prácticamente sin excepción, que son ángeles, que ahí vaya a haber un grupo de seres humanos glorificados, que incluso ni siquiera Juan los reconoce, y que son seres que están ejecutando acciones no de hombres, sino de ángeles. El hecho de que se le llame ancianos no debe sorprendernos, porque anciano habla de autoridad, no de edad. Y luego las cosas que ellos dicen y hacen parece más bien indicar que se refiere a ángeles. Si alguien cree que son seres humanos glorificados, que no se preocupe, no va a perder su salvación por eso. Y nadie lo va a declarar hereje. Son 2 puntos de vista que la palabra de Dios apoya que puede ser ángeles y